Ahí estamos. Bien, bendiciones a todos los que nos están siguiendo en vivo y online. Les bendigo. Vamos a la escritura, al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5. Una historia muy conocida, que la hemos leído muchas veces, pero hoy vamos a profundizar sobre palabras y aspectos que muchas veces manejamos, que pensamos que la tenemos muy clara y que sabemos qué significan, pero vamos a ir a las definiciones y al origen de las palabras para tener un poco más de luz. Amén. Amén. Dice ahí, versículo 5, y respondió Yeshua, de cierto digo, o sea, sería de verdad te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. O sea que el reino de Dios no solamente que existe, no solamente es necesario hablar de él, no solamente es necesario conocer de su existencia y de sus aspectos, sino que es necesario, ¿qué dice ahí? Nacer de nuevo. No, a lo último. Que no se puede entrar en el reino de Dios si no se nace del agua y del agua. Necesito entrar. Porque una cosa es que algo exista, otra cosa es que yo conozca su funcionamiento, otra cosa es que yo conozca las características y que esté muy bien informado, pero una cosa muy diferente es que yo esté ahí. No, 3, número 3, versículo 5. Y una cosa muy diferente es que yo haya entrado ahí. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Cualquier cosa, escuchen, anoten los pasajes, pero presten atención a lo que reciban. No se desconcentren por buscar los pasajes. Por eso es bueno traer cuadernito y Biblia. Así los anotan los pasajes, después en casa lo buscan con tiempo para poder recibir. Eso es importante en este momento. ¿Sí? Entonces, vemos que no solamente es necesario conocer que algo existe, no es solamente necesario conocer las características de ese funcionamiento, sino en este caso el reino de Dios, la razón de ser y el sentido que tiene es entrar, es conseguir entrar. Si no, estamos en lo mismo que la nada. ¿Amén? Es más, muchas religiones hablan del reino de Dios, pero solamente aquel que está y entró es el que lo vive y lo puede vivir y lo entiende. Esa es la diferencia. ¿Amén? Amén. Y lo entiende. Y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y en esta versión tiene una referencia a la palabra espíritu ahí. Y si nos fijamos abajo, dice la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu. ¿Amén? Amén. En otras palabras, entonces, a entender que el Mesías usó para referirse en esta oportunidad la palabra que significa, que se traduce igual o se escribe igual que viento. Recordemos que prácticamente todo el Nuevo Pacto o Testamento está escrito en griego. Pero ellos hablaban en esa región más de un idioma, porque también hablaban los hebreos arameo, también quedaban, ¿no? Ahí el hebreo, ¿sí?
andaba el latín por los romanos y también el griego, porque inclusive ellos hasta en un momento habían sido tomados por los griegos, ¿sí? Entonces, acá, por lo menos, nos hace alusión en la escritura de que esa palabra se escribe igual que viento, o sea que aquel que no es engendrado por el viento, el Espíritu de Dios, y su palabra, entonces, ¿qué dice? Que no puede que entrar. Amén. Para entender el reino de Dios, Nicodemo, tenés que ser engendrado. ¿Qué significa esto? Que nuestra mente tiene que ser reseteada de todas las aguas, palabras que influenciaron y le fueron dando forma a mi alma. Tengamos en cuenta que nuestra alma se va formando desde que éramos un embrión. Hasta los 7 años nuestra alma fue aprendiendo y fue tomando como verdad toda información del entorno en sus distintas formas. Nuestra alma, desde que éramos un embrión hasta los 7 años, se fue formando con toda información, y no solo, voy a aclarar acá, no solo que formando, sino que fue tomando como verdad. Fíjense que a un niño de esa edad, él no te pregunta tanto cuando vos le decís sobre tal cosa. Él, cuando adopta, por ejemplo, el equipo de fútbol del padre, no pregunta tantos detalles. El padre le dijo que es el mejor equipo, entonces para él es el mejor equipo. ¿Sí? Y así, ¿no? Después, a medida que se va creciendo, bueno, sí, ahí se va abriendo, ¿no?, la capacidad intelectual, y entonces comienza a indagar, ¿sí? Que sería, digamos, como revisar los fundamentos, las bases de lo que uno cree, porque lo cree, y si es así o no, ¿no? Por eso que cuando llega a una edad ahí de la pubertad, muchas veces se encuentra esa crisis, porque se dio cuenta de que muchas cosas que la tenía como absoluta verdad, ahora no son tan verdad. Y ahora descubre que los padres también se equivocan. Y que no son dioses en sí mismos, infalibles, ¿no? Y tantas otras cosas, que es como se comienza a romper lo que tenía como ideal. Pero lo que nos interesa saber es que palabras, información, ¿sí?, a través de sus distintas formas de expresarse, es lo que nuestra alma fue recibiendo como verdad, ¿sí? Y toda palabra va a provenir de un espíritu, de un viento. Si nuestros padres en algún momento nos profirieron algunas palabras de maldición, un maestro en el colegio, compañeros, quienes sean, ¿sí?, no nos olvidemos que acciones también es palabra expresada, ¿sí? Entonces, si fue de alguna forma y aspectos de maldición, ¿sí?, seguramente no vino del Padre de los Espíritus, no vino de nuestro Padre Eterno. Entonces fueron palabras que vinieron de un viento, de un espíritu. Y todo eso le fueron dando forma a nuestra alma. Entonces, cuando en algún momento de nuestra vida se presenta la oportunidad de conocer el reino, el funcionamiento del reino, la verdad de su palabra, de su espíritu, claro, pero ¿y ahora qué pasa? Dentro de nosotros comienza una crisis, porque, pero ¿y si la verdad no era esto? Primero y principal, tenemos que entender de que no hay mayor verdad que no sea lo que Dios habla. Lo que Dios habla es la verdad. Por eso dice Juan capítulo 1, en el principio él era el verbo, la palabra, ¿sí? Y la palabra era Dios, la palabra era un Dios y la palabra era Dios. Entonces, todo por él y para él fue hecho. Entonces,
dice que Él, ¿no? El Mesías, es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Lo mencionamos un montón de veces y lo conocíamos desde memoria, ¿sí? Camino, verdad, vida. Verdad. O sea que una cosa es que alguien esté en lo cierto y otra cosa es que esté en la verdad. ¿Sí? La verdad es lo que Dios habla. La verdad es lo que Dios habla. Y esto rompe todo tipo de esquemas y estructuras, porque dice la palabra, contar una anécdota de que el dueño de una finca ahí en el campo le pagó a unos obreros para que trabajaran una cantidad de tiempo y recogieran tanto, y a los últimos le pagó lo mismo, pero ella había acordado cuánto le iba a pagar a los que vinieron primero. Entonces los otros le reclamaron y él le dijo, pero ¿y si yo con ustedes arreglé esto? ¿Cuál es el problema si yo con los míos le quiero dar lo que le quiero dar a los últimos? ¿Mm? ¿O tienen envidia de mí porque soy bueno? Eso es lo que dice la palabra. O sea que en la mentalidad del hombre hubiera sido, el hombre desconectado de Dios hubiera sido injusto. Pero lo que hablaba ese hombre que era representante de Dios, ¿sí? Él lo quiso hacer así. Y él lo habló así. Y nadie le podía decir que era injusto porque lo que Dios habla es justicia. Su palabra es justicia. Aunque la mente humana, pero justamente ¿qué tenían los otros? Que no podían entender su funcionamiento o su coherencia. Es justamente que tenían otra formación de palabras desde otros espíritus. Amén. Entonces, nosotros recibimos por lo que acabé de explicar hoy a lo primero, en todo lo que es la historia de la iglesia, ¿sí? Una transferencia y transmisión de impartición de palabras mezcladas de verdad con mentira y con mucha cosa que infiltraron en la historia. Nueva era, masonería, nueva era, cosas egipcias, babilónicas. ¿Por cuánto tiempo en las congregaciones se armaba el arbolito de Navidad que tiene que ver con un culto babilónico? Totalmente pagano. ¿Por cuánto tiempo hasta el día de hoy se celebra la Pascua, que ni siquiera se sabe qué es, con un huevo y un conejo de chocolate? Y no estoy hablando de que esté mal, de que alguno quiera comer el chocolate y compre y coma, pero tiene que entender que la Pascua no es eso. ¿Y cuál es la verdadera Pascua? Para celebrarlo primeramente, proféticamente. Amén. ¿Sí? Entonces, ves todas esas cosas que se infiltraron en la cultura y que inclusive la iglesia, muchas cosas de lo que hacía todo el mundo, que no tenían abiertamente información de eso, entonces no tenían conciencia de que estaba mal ni por qué. Entonces lo implementaron. Lo que la Biblia no dijera abiertamente que era pecado, entonces, ¿sí? Porque hace falta añadirle, aparte de leer la escritura, aparte de orar, de ayunar, lo que el rey David y profeta decía sobre indagar, escudriñar. Entonces, muchos errores no hubiéramos evitado simplemente hurgando en la historia, a ver cómo era, para tener mayor precisión de lo que dice la palabra. Pero como nadie lo hacía, sino que se quedaban con lo que le decía el mentor de su mentor de su mentor, entonces así se fue transfiriendo error tras error, generación tras generación, ¿sí? Hasta llegar a estos tiempos. Estos tiempos son tiempos de luz, son tiempos de nuevos engendramientos. Exacto. Son tiempos donde Él va a llevar de la religión a lo que realmente es su reino. Revelación. Su palabra pura, sacándole todas las mezclas, separando todo lo que era cizaña del trigo. ¿Sí?
y su verdadero espíritu. Hay algo que la otra vez había enviado al grupo ahí en una entrevista entre Abraham Laboriel y Marcos Brunet, ¿sí? Donde Abraham Laboriel decía algo muy importante, ¿no? Que decía que estaba escrito en Jeremías, si no recuerdo mal, una palabra donde Dios decía que por causa de la idolatría de sus ídolos en su corazón, iban a confundir la voz del Espíritu con los ídolos de su corazón. Iban a confundir la voz del Espíritu con los ídolos de su corazón. Amén. Entonces es necesario, y fíjense qué necesario que es resetearnos de toda la información que no provino literalmente del Espíritu de Dios. Y palabras que en realidad Él nunca habló, pero se infiltraron. Y se infiltraron porque muchas veces de lo que estaba escrito se asumió que sería ese el significado correcto. Y como que, porque se supuso, entonces entra también ahí la suposición, y así se van formando las falsas enseñanzas que se toman como sagradas, ¿sí? Pero no tienen nada de sagradas, sino más bien paganas. Entonces, ¿qué significa nacer? Necesitamos saber qué significa nacer desde los idiomas originales, más allá del español, para entonces tener la mayor precisión de lo que el Mesías le quería decir a Nicodemo y a nosotros hoy. ¿Amén? Nacer en el espíritu. Sí, bueno, pero ¿qué sería nacer del Espíritu? Si fuera tan simple, no estaría enseñando en este momento. Entonces, esto deriva de una palabra hebrea, ¿sí? Nacer del hebreo. Y acá aparece la palabra Shara, ¿sí? Que se escribe así. Por eso traje el pizarrón, para que vean cómo se escribe. Y esa palabra es de dar a luz, alumbrar, producir, ser padre de, como por ejemplo aparece en Génesis 1, no, 4:1. 4:1 y 2. ¿Sí? Y se emparenta con Shelet, que ahora le voy a escribir. Perdón, con Shelet, que es la palabra que acabo de escribir, ¿sí? La palabra Moledet, que ahora le voy a escribir, ¿sí? Y que está relacionado con nacimiento, hogar, parientes, ¿sí?
Y ahora pongo la referencia, ¿sí? Entonces, esta se emparenta esta palabra, Moledet, sería la parentesca de esta, ¿sí? Que se usa cuando aparece en la Biblia para referirse a nacimiento, hogar, parientes, ¿sí? O cuando se hablaba de un niño, como en Génesis 21:8, de Shalat. ¿Sí? Entonces se usa para cuando se hablaba de un niño, nacimiento, hogar, parientes. Esa sería otra rama de nacer, ¿no? Claro. Claro, pasa que el hebreo y Sí, eso es un mundo aparte. sí, Entonces tienen vos tenés, para claro, cada palabra. se usaba esta palabra para cuando se refería a todo el contexto de dar a luz, alumbrar, Ujú. producir, ser padre de, ¿no? Y después esa estaba emparentada con esta, que esta se usaba más bien para cuando se hablaba del nacimiento de un niño, nacimiento, hogar, parientes. Al lado de hebreo, ¿no? Esa palabra esta es hebrea, hacia arriba y todo. Esta, Sí, claro, es esta es la hebrea. palabra que estamos hablando que deriva a nacer. Que de ahí vienen a nacer. Listo. Gracias. De nada. 31, 13. Génesis 31, 13 es la que encontramos, por ejemplo, cuando se usa esta palabra, ¿sí? Molde. Bien. Y después está también la otra que se emparenta con esta, que es Toledo, que se escribe así. Son todas H esta, ¿eh? Que esta es cuando se asocia, ¿sí? A historia, orígenes históricos, historia,
engendramientos, genealogías, Después de Teo es una H y una N. H. La otra también. No, la DH otra. o N. T-O-H, un guión. Sí, y después todas. no. Después una L y una E. Ya sé. Dame que te lo escribo. Entonces, esto encontramos, por ejemplo, en Génesis 2, 4. ¿Sí? Y la palabra Gil con J o Yul para dolores de parto, como aparecen en Job 39.1. Me lo voy a anotar los pasajes, así que copien si quieren, se los dicto. ¿Cómo? Job 39.1. Proverbios 25.33. Y 26, 17 y 18. Proverbio también. Sí. Que es donde aparece más bien lo que serían estas palabras. Gil o Jul. Entonces tenemos que entender esto. Que cuando hablamos de nacer, ¿sí? Bíblicamente, tenemos que tener en cuenta todo este panorama. La luz, alumbrar, producir, ser padre de, después de las palabras que están emparentadas, también de nacimiento, lo que tiene que ver con un hogar, lo que tiene. Ahora vamos a ver, como les decía, ¿puedo borrar esto? No, pero Era 26, ¿cuánto? El proverbio. 17 y 18. ¿Acá hay que borrar? sí, acá Yo también. yo haría engendramiento. Ah, bueno. Bien, entonces ahora vamos a verlo del griego. ¿Sí? Entonces del griego deriva de genau, ¿sí? Se queda así. Hay distintas formas. Esto es una N. Y significa ser padre o madre de,
dar a luz, nacer, ¿sí? Y para esto tenemos Mateo 1 y 2. Está abajo ya, al menos por mí. 1, 2. Lucas 1, 57. Juan 16, 21. Y Mateo 2, 1. Bien. Bien, y la otra palabra, ¿sí? De la que deriva en griego, sería ti, koto. Que se traduce dar a luz. Como en Mateo 1, 21. ¿Sí? Y del latín, es el origen etimológico de la palabra, viene de la palabra nasci. Esto no tiene que ver con los ejércitos de Hitler, sino que es el origen de la palabra, ¿sí? Tiene una tilde. ¿Qué sería? Dar a luz, salir del vientre materno, y también de esta palabra, nazi, en una raíz indoeuropea, para gen.
que es dar a luz o engendrar. Raíz indo Indoeuropea. indoeuropeo. Ujú. Bien, entonces vemos tanto en uno como en otro aspecto, griego, hebreo y de latín, para estudiar el origen de la palabra, ¿no? Para tener más luz de cuando el Mesías le estaba hablando a Nicodemo sobre nacer de vuelta. ¿Mm? Que en la mayoría de los casos tenemos que ver y entender que tiene que ver con volver a ser engendrado. ¿Volver a ser engendrado de qué? Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que le dice el Mesías ahí en Juan 3:5? El que no naciere de qué? En otras palabras, Agua. exacto. En otras palabras se podría entender el que no es dado a luz después de haber sido engendrado del agua y del espíritu, de la palabra y el espíritu. Aquel que no es engendrado para que tenga la genética del Padre Eterno, entonces no puede entrar. Aquel que totalmente no tiene en todo su ser la genética del Eterno, entonces no puede entrar a su reino. Podrá experimentar cosas, mucha gente, a través del ministerio del Mesías, cuando estaba en la tierra, experimentó cosas del reino que se hicieron a través de él, pero no todos entraron al reino. Cuando yo veo que a alguien se le oró, se le ministró y por el Espíritu de Dios y su fe pudo ser sano, o alguien pues, en su alma, en su cuerpo, o es libre de una opresión demoníaca, entonces esa persona experimentó, y los que estuvieron ahí testigos presenciales, experimentaron un aspecto de una manifestación del reino. Pero no quiere decir eso que hayan entrado en el reino. No quiere decir eso que estén formados del reino por el esperma del Padre. Para que sea producido el Hijo dentro de él. Entonces, como el Rey del reino está formado en él, entonces él habita en el reino. ¿El rey dónde va a habitar? En su reino. ¿O alguien conoció un rey que habita en otro reino? No, ¿Amén? salvo que son esclavos. Claro, entonces ya no sería rey. No. Amén. Bien. Y nosotros sabemos que hasta el reino de las tinieblas se someten al reino de los cielos, porque no les queda otra. Amén. Tienen que hacerlo así. Amén. Entonces, cuando hablamos de que en nosotros es formado el rey, si es formado el rey, entonces tenemos el rey. Si en nosotros no es formado el rey, entonces, o en algunas partes sí, en otras no, entonces en las que no tenemos el reino. ¿Me vienen siguiendo? Y para eso necesitamos entonces sacarlo, que evita, entendiendo esto, de que nosotros en áreas de nuestra vida todavía no seamos formados del agua, de su agua y de su espíritu. Es que hay formación de otra agua y de otro espíritu. De otras palabras, desde otros espíritus. Amén. Amén. Entonces es necesario, simple, cuando hay algo que está ocupando espacio en un envase, debe salir ese espacio para que sea lleno de otro. Amén. Amén.
Bien, entonces, Ay, puedo borrar, ¿no? sí, ¿Sí? Bien. Hay algo clave. Y otra de las cosas que nos empañó este entendimiento, ¿sí? La religión. Por eso el Mesías dijo, si no entienden, en otras palabras, el funcionamiento de las cosas naturales, ¿cómo van a entender el funcionamiento de las cosas espirituales? Ahora yo les pregunto, desde que se forman las dos células reproductoras, para que justamente de inicio a la formación de un nuevo ser, ¿sí? Hasta que nace ese nuevo ser, ¿es en un momento? ¿Qué hay en el medio? que hay. ¿Qué hay en el medio? Desde que se produce el engendramiento, un proceso. Entonces, si entendemos que lo natural es un proceso y que te guste o no te guste, tenés que esperar ese proceso, que lleva el tiempo que lleva, y eso todo el mundo lo asimila. ¿Mm? Pero, ¿por qué entonces a nosotros nos vendieron de que, a ver, decí conmigo, acepto al Señor Jesucristo como el Señor y mi Salvador? Que listo, naciste de vuelta. Nació de vuelta, acá un hermano, y en los cielos. Si no es así, si en lo natural hay un proceso, ¿por qué entonces nos dieron a entender y pensaron que en lo espiritual se producía eso sin haber proceso? ¿Mm? ¿Entendés lo que estoy hablando? Sí, pero no Sí, era salvo solo por lo que habían dicho, ¿no es cierto? No, estamos hablando de nacer de vuelta, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de nacer de vuelta. Así es. Deben prestar mucha atención porque son llaves, son cosas nuevas. Yo no estoy hablando de un evangelio que conoce ya de taquito de toda la vida. ¿Sí? Entonces viene hito. Entonces, decimos, hablamos de que si en lo natural hay un proceso inevitable desde el engendramiento hasta dar a luz, entonces ¿por qué pensamos de que en lo espiritual es de otra manera? ¿Y cuáles son esos procesos para manifestarlo al Cristo en todas las áreas? Y obviamente extirpar todo lo que no sea de sus aguas de palabra y de su espíritu, primero y principal, para que entonces sea su naturaleza pura en nosotros. Para eso obviamente está el proceso de ir eliminando también iniquidad, hay aguas de iniquidad, que es ni más ni menos que el ADN del enemigo, rebelión, pecado, religión, el sistema del mundo, el sistema egipcio, que hay muchas cosas infiltradas que nada tiene que ver con Dios, sino que van contrario a lo que Él dice, ¿sí? Y ciertas corrientes, tradición, cosas de brujería que se infiltraron en la cultura y las hicimos porque nos enseñaron nuestros padres, sin siquiera saber argumentos, sino porque a eso lo hacía el viejo, la vieja, y eso funcionaba. Y resulta que eso es algo que desde hace, pero añares, se infiltró, no sé, desde un culto aborigen, desde parte de un ritual, estaba relacionado con un trasfondo espiritual, que nada tiene que ver con el Dios verdadero. Entonces tenemos que eliminar toda esa basura para realmente poder nacer de vuelta. ¿Por qué? Porque todas esas estructuras de nuestros pensamientos es lo que evita muchas veces que yo me guíe por lo que el Espíritu dice y no por lo que la razón tenía aseverado como que era cierto o verdad. Si está eso ahí molestando, entonces yo nunca me voy a poder manejar libremente y entrar al reino en plenitud. Amén. Entonces hay algo clave acá que dice Yeshua, ¿sí? Entonces el que no naciere, que tiene que ver con todo lo que acaban de escribir, que significa nacer, ¿sí? Del agua, ¿sí? ¿Y se acuerdan que estuvimos viendo que era el agua?
¿Mm? Hablando en forma general, es la palabra de Dios. Su voz. El comienzo, ahora oírla, como la frecuencia de la corriente o de las corrientes de las aguas de un río. ¿Sí? La palabra de Dios, su voz, que comienzo ahora a oírla como la frecuencia de las corrientes de las aguas de un río. Por eso que cuando hace muy poquito que iniciamos en el camino, ¿sí? Aceptamos a nuestro Mesías por primera vez, a Yeshua HaMashiach. ¿Con qué frecuencia oímos la voz de Dios en nuestro ser, en nuestro interior? Présteme atención. Cuando iniciamos, aceptando, ¿con qué frecuencia oímos su voz en nuestro interior? No mucho. Amén. Por eso estamos hablando, ¿sí?, de que al ir creciendo, al ir avanzando, entonces su voz comienza a oírse con mayor frecuencia, ¿sí o no? Amén. Y ese proceso que es comparable a cuando alguien está sumergido, por eso para entender de que la persona, Dios mismo, se tiene que ir formando en mí, yo tengo que entender de que tengo que vivir sumergido, ¿sí? Sumergido. Y en la Reina Valera muchas veces aparece la palabra de que el que está unido, pero unido es esto, algo que estaba separado y yo hago así. Pero en realidad cuando hablamos de sumergir algo hablamos de algo que se mezcla, se funde, al punto donde uno ya no lo puede separar, porque es toda una misma sustancia. ¿Me van entendiendo? Entonces, cuanto mayor yo estoy en las aguas de su voz, no solamente leer la Biblia, sino acostumbrarme a que Él me hable. ¿Sí? Buscar justamente el que Él hable a mi interior, que Él hable a mi corazón. Entonces, y que eso sea con mayor frecuencia, eso va produciendo que yo esté sumergido. Y si estoy sumergido a Él, entonces me voy fundiendo con Él. Mezclando con Él. A diferencia de unir, que son dos partes
que se atan o pegan. Pero no necesariamente se funden o mezclan. Vamos entendiendo. Vamos entendiendo. Amén. ¿Ya? O sea que entonces, ¿qué tengo que conseguir en sus aguas? ¿Unirme o sumergirme? Sumergible. ¿Amén? Unirnos. No, sumergirme. ¿Cuál es la diferencia entre sumergir y unir? Y sumergir que va hacia abajo, te sumergen abajo del agua. Pero en base a lo que expliqué. Uniendo. Por eso ve lo que te decía hoy. Prestame más atención a lo que fluye de mí. Después anotás. Después, de última, te dejo el pizarrón. Pero presta atención a lo que fluye. Porque lo que fluye es espíritu. Y esto es letra. Que te va a dar luz. Pero el reformador es lo que fluye. ¿Amén? Entonces, sumergido, acá mismo lo dice, es mezclado. Y unido es esto. Sí, claro. Vos podés unir dos partes y pegarlas o atarlas, pero no necesariamente van a llegar a ser lo mismo. Entonces, Nunca. el tema es que en la traducción de la Reina Valera muchas veces pusieron el que se une a él, un espíritu es con él, en realidad sería el que se sumerge en él. Un espíritu es con él. ¿Entendés? ¿Y cómo logro hacer eso? Cuando hablamos de sumergir hablamos de líquido. Sí, de agua. ¿Amén? Claro, y eso está comparado con muchas cosas, ¿no? Que tiene que ver con Dios, pero sobre todo con sus palabras, su voz. No solamente la escritura, sino la forma que Dios te habla. Amén. Nosotros sabemos que aparte de la escritura, Dios nos habla a nuestro interior, se comunica su espíritu con nuestro espíritu y sentimos su voz. Eso a través de todo lo que explicaba yo primero, ¿no? Muchas veces comenzamos a entrar en esa dimensión donde escuchamos con nitidez su voz a través de la adoración profética. O momentos donde uno va teniendo a través de la oración, a través de ir en pos de la comunión, ¿sí? Su palabra. Todo es para recibir su voz, su palabra. Amén. Nosotros como profetas de Dios debemos prácticamente ser apasionados y entender que nuestra razón de ser en la tierra es su voz. Porque nosotros vinimos a la tierra para ser su voz. Amén. Amén. No vinimos por otra cosa. Si vos le sacás al profeta la palabra, ¿qué tiene? Si vino a eso. El profeta es la palabra. Amén. Amén. Y si entendemos esto, todo lo que tenemos acá, un fuerte ministerio llamado don profético, entonces vamos a entender gran parte de nuestra identidad. Amén. Y eso se va formando, ¿sí? Sumergidos en la corriente de su palabra. A veces es como que gran parte de las horas del día vivimos más, ¿sí? En la influencia de cualquier otras palabras, del noticiero, de los nietos, de los hijos, que de su palabra. Entiendo, ahora sí. Pero lo que nos va a producir su ADN, que Él se ha formado totalmente en nosotros, es vivir sumergido en su palabra. Amén. Amén. Tenemos que dejar de estar un poco más acá y estar allá, para estar recibiendo la influencia continua. Por eso puse que comienzo ahora a oír como la frecuencia de las corrientes de las aguas de un río. Claro, y eso es Él adentro de nosotros. Ahora Sí. entiendo. Pero cuando su palabra y su voz comienza a tener esa frecuencia, entonces ¿eso qué quiere decir? Que yo estoy sumergido en él. Así como un bebé está sumergido Claro. en las aguas y los líquidos ahí en el vientre, Sí. siendo formado. ¿Para qué? Para el tiempo en que se ha dado a luz. Claro. No puede haber sido dado a luz si primero no se formó en las aguas. Palabra. Amén. Pero
Pero no solamente necesitamos la palabra, sino que necesitamos el viento. Amén. Porque los hijos de Dios son como los hijos del viento, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Entonces, eso es, vamos a buscarlo para añadirlo, y ahora que hablamos de espíritu. ¿Puedo borrar este? ¿Te falta copiar algo? Borra arriba. Sí, de arriba sí podés borrar. Por eso. Solo estoy ahí a unir dos partes. Listo, está bien, dale. Para ir comenzando el espíritu. Bien. Fíjense que los tres primeros elementos que aparecen ahí en Génesis capítulo 1, cuando es todo formado, es justamente su voz, la voz de Dios, luz, la voz ilumina, ¿sí? Poder en el sonido, luz y agua. Que dice acá, enseñando al Mesías, el que no naciere nuevamente, así como la tierra, desde, claro, agua, voz, espíritu, que también es luz, viento. Y cuando habla de aguas, ahí aparece el viento, porque el viento es lo que separa las aguas de las aguas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, su voz, que es luz, su voz es luz, voz y luz, ¿sí? Y aguas, y ahí está también el viento, porque el viento, el espíritu es el que separa aguas de aguas, y todo eso produce vida. ¿Me siguen? ¿Amén? Bien. No va a producir antes, después de que comienza a hacer esto, a formar todo esto, entonces ahí comienza a manifestarse la vida. En otras palabras, este es el inicio de la vida. Este es el inicio para la manifestación de la vida. ¿Amén? Y en toda área donde no se esté manifestando la vida, entonces quiere decir que está en este proceso, o quizás ni siquiera comenzó el proceso. Amén. Por eso tenemos que clamar, ¿sí? Y desde la palabra, justamente usar el poder Dabar que tenemos para dar inicio a estos procesos. Si no hay proceso, no hay fruto. Si no hay proceso, no se da luz. Amén. Amén. Bien. Entonces, la otra palabra, ¿no? Espíritu, viento. Ruaj. ¿Sí? Amén. Sí. Y el que no naciere agua y espíritu, viento, ruaj, del Eterno. Amén. De Yahweh, de Dios. ¿Por qué? Porque el viento es el que le da vida a las aguas, a la palabra. Como hablábamos hoy al principio. ¿Sí? Entonces necesito esos dos componentes. Así como las aguas, ¿sí?, son la gran parte de nuestro ser físico, pero justamente lo que hace que sea vital para nosotros es la cantidad de oxígeno, viento, que transporta esa agua. Justamente lo vital de la sangre, aparte de los demás componentes, que tiene para el cerebro, que tiene para el corazón, es el oxígeno. El oxígeno, el transporte de oxígeno. ¿Sí? ¿El oxígeno dónde está? En el aire. En el viento. ¿El viento de dónde es? ¿De la tierra o del cielo? Del cielo. Amén. Entonces, su palabra
que la recibimos de arriba, pero la comunicamos acá. ¿Sí? Y su espíritu, que es algo que no es de la tierra, para poder gobernar la tierra. Su viento, que no es de la tierra, pero es algo que está por encima de la tierra para poder gobernar la tierra. Amén. En el mundo espiritual, todo lo que está por encima te está indicando que gobierna. Por eso dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, superficie, pero el Espíritu de Dios se movía sobre Las aguas. la faz. Sí. Amén. Amén. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que así todo, aunque estaba todo en ese estado, el Espíritu gobernaba. El Espíritu gobierna eternamente. El Ruaj, el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, cuando es su Espíritu que le está dando vida a su palabra escrita, o la palabra que me está llegando a mi vida, a mis pensamientos son voces, a mis sensaciones y sentimientos, son esas aguas, palabras, pensamientos, emociones, sensaciones, de su espíritu, entonces tiene vida. Si son de cualquier otro espíritu, entonces no tiene vida, al contrario, son aguas que mantienen muerte en mí. Amén. Y es necesario que sea centrifugado de eso. Amén. Que eso sea extirpado de mí, de las sendas de mi mente, de los pozos de mi corazón, de mi anatomía espiritual, almática, física. ¿Sí? Desde la fibra más íntima de mi ser, de mis tuétanos, de mi médula. Todo eso tiene que salir, abandonarme. ¿Para qué? Para entonces comience la formación de Cristo, la formación del Mesías. Amén. ¿Para qué? Para que sea dado a luz. Y entonces ahí, en donde fui dado a luz, nací de vuelta. Amén. Ahí el Cristo nació en mí. Amén. Y entonces ahí el reino. Nace Él de vuelta, y al nacer Él es manifestarse. Comenzó a manifestarse ahí. Entonces, inevitablemente en esa área se conectó con el reino. Porque ahí el reino es una misma cosa. Amén. Pero la iniquidad con el reino de las tinieblas es una misma cosa. Amén. Entonces, borro abajo ahora. Sí, ahora sí. ¿Sí? Bien. Entonces, es la forma, esta es la forma, es la única forma. ¿Sí? De morir. Por eso dije hoy, cuando estábamos hablando, para nacer en el área que sea, primero debo morir en esa área. Ajá. Primero debe morir todo lo antiguo, todo lo que es perteneciente al viejo hombre, que está mezclado con otras aguas y otro espíritu y otros vientos, para que entonces comience a nacer el que es del reino de los cielos. Amén. Entonces, dijimos, debo morir a las aguas de... Las tinieblas. Sí, obvio. Babilonia, Egipto, Babilonia, Asiria. La religión. Masonería. Nueva era.
corrientes orientales. Budismo. Hinduismo. Etcétera. Amén. Y esto no es algo que se pueda hacer en una sola administración, sino que esto es para producir la sed de que uno busque cada cosa, cada aspecto. Cuando uno se va a comprar una prenda, cuando uno va a elegir un adorno para la casa, que uno recuerde. Cuando estamos hablando de corrientes orientales, ahí estamos hablando, e incluye el yoga, el reiki, ¿sí? Donde justamente uno dice, pero si ahí no te guían a que adores a nada, ¿no? Pero el trasfondo espiritual, ¿sí? Es muy ocultista. Deriva en el ocultismo, deriva en lo que es masonería, deriva en lo que es nueva era, ¿sí? Y quizás uno en el pasado, en algún momento estuvo en alguno de estos templos, realizó alguna de estas prácticas, ¿sí? Quizás le prendió la vela a algún santo, y todo eso son aguas contaminantes que le dieron derecho legal a alguna de estas hierbas, ¿sí? El tema del budismo, que está mucho también en las artes marciales, en las distintas disciplinas, como esta que mencioné recién, ¿sí? Nueva era, que está el control mental. Si en algún momento uno jugó al juego de la copa, jugó a la tabla Ouija, ¿sí? Todo lo que es común en el sistema del mundo, de todo lo que es el inconverso, pero no para Dios. Babilonia, bueno, muchas cosas del catolicismo están conectadas ahí, también de la religión evangélica, ¿sí? Asiria, que bueno, son más o menos los mismos diablos con distintos nombres. Entonces, yo me acuerdo que una vez fui a San Juan y visitamos ahí en la difunta Correa y le dijimos tal cosa, le pedimos todo eso. Hay que ponerse al día, a cuenta con el Padre, eliminar y cortar con la espada de Dios, que también es la palabra, ¿sí? Todo pacto que hayamos hecho. Y si no lo hicimos nosotros, pero lo recordamos que nuestros padres lo hicieron, también ponernos a cuenta con el Padre, porque ahí se produjo una transferencia de ADN. Así como ellos me engendraron, se produjo también ese engendramiento, aguas y espíritu. Y mientras que esté todo eso ahí, que si entró por derecho legal tiene que salir, también por la legalidad que ahora hay en el Mesías, pero tengo que usar la palabra y la orden para producir eso. Tengo que ordenar que salga de mí, y que así como yo, mis antepasados, les dieron derecho legal, yo se los quito y les doy la orden que salgan de mí ahora. Que salgan de todos los aspectos de mi vida que les fue consagrado, ¿sí? Y que salgan de mi ser también. Entonces, todo eso está molestando para que cuando viene, primero, para que su voz, su palabra, sean como ese flujo continuo. Y una vez que viene ese flujo continuo, yo por esas estructuras que hay en mi mente y en mi corazón, por derechos legales que se le dieron, yo resisto como que no fuera verdad, lo que es la verdad. Entonces, ¿cómo voy a poder ser engendrado así? Cuando Dios me habló, tomo lo que quiero y lo que no quiero no lo tomo, porque se mezcla con las emociones caprichosas del alma caída. Entonces todo eso evita de que realmente
yo pueda morir, terminar de morir, para entonces, sí, ahí ser engendrado por su palabra, por su voz y su espíritu. Amén. Y entonces así que se ha dado luz en mí, totalmente, y en todos los aspectos de mi vida, al varón que rige con vara de hierro, al Yeshua, al Hamashiach, el Mesías, Sí. y que Él se manifiesta a través de mi vida. Porque para eso viene la tierra, para conectar los cielos con la tierra. Amén. Amén. Para eso viene la tierra, para reproducir la naturaleza del Padre. Amén. El Hijo es la imagen del Padre. Amén. Y no es casualidad que se parezcan físicamente. Eso es porque espiritualmente viene a proyectar lo que el Padre es. Bueno, espiritualmente es así, por eso dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Venimos al plano natural a proyectar y reproducir lo que el Padre es. Amén. Pero todo esto que vimos hoy, estas corrientes, estas aguas, esto es lo que el Espíritu está haciendo hoy en la iglesia a nivel general. Amén. Amén. Este es el diseño de lo que Dios quiere y lo que el Espíritu está haciendo. Sí, por eso es que en algún momento los que realmente están predicando el reino es como que algunos sí, ya son más conocidos, pero otros es como que tuvieran todavía quizás con algo muy poderoso, pero no son tan conocidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la iglesia está con estas aguas. Entonces aceptan lo que pertenece a estas aguas. Y como pasó en los tiempos del Mesías, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Cuando Él verdaderamente se manifiesta, aunque sea doloroso, pero por gran parte de lo que debería haber sido y de lo que supuestamente es su iglesia, lo rechaza. Amén. Y no lo acepta y no lo reconoce. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque, claro, si Él viniera mezclado con alguna de estas aguas, entonces lo reconocerían. Pero como Él viene a traer las aguas que no conocen, porque desconocieron, entonces, cuando alguien se comienza a manifestar fuertemente el Cristo, la voz del Padre, que va a decir lo que el Padre le revela y no lo que quieren oír, entonces se levantan estas aguas que se infiltraron en la iglesia en contra de ese, en vez de someterse. Amén. Amén. Por eso tenemos que depurarnos de estas aguas. Amén. Vamos a orar. Gracias, papá, te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu luz. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, sea, Señor, desde tu palabra y desde tu viento, desde tu ruaj, produciendo los nuevos nacimientos en cada uno de nosotros, en todas las áreas de nuestro ser, en todas las áreas de nuestra vida. Padre, sea la muerte necesaria a todo lo que es de alguna de estas aguas, a todo lo que pertenece a estas aguas que vimos acá, las aguas de religión, de masonería, de nueva era, de Egipto, de Babilonia, Padre, de las corrientes orientales, de budismo, hinduismo y toda esa basura que se infiltró en tu verdadera iglesia. Queremos primeramente que en el ser de cada uno de nosotros, todo eso, Padre, sea extirpado, sea, Señor, eliminado, sea, Padre, consumido por tu fuego. Y que muere nuestro ser a cada uno de estos aspectos. Y de estas aguas falsas, aguas de muerte, aguas de oscuridad, aguas que generaron mezcla. Para que la única mezcla que esté en nosotros es por el hecho de estar sumergidos en vos. Para ser engendrados en todos los aspectos de nuestro ser. A través de tu palabra, de tu voz y de tu verdadero espíritu, de tu ruaj. Que trae la revelación de los misterios de tu reino. Para que así reproducirlos a la tierra. Amén. Reproducirlos a la atmósfera, al ámbito, a la creación. A la creación, para que entonces el gobierno de Cristo, el gobierno del Mesías, de Yeshua el Mesías,
Deje de ser, Señor, solo palabras y comienza a ser una manifestación viva y eficaz, como lo es tu palabra. Padre, damos orden ahora que estas aguas de tinieblas que hemos mencionado y escrito acá, Padre, desalojen las sendas de nuestra mente. Amén. Desalojen, Señor, los pozos de nuestro corazón y todo nuestro corazón. Desalojen los tuétanos, las médulas. Amén. Padre, de la anatomía espiritual, los órganos del Espíritu, las puertas del Espíritu, las funciones y miembros del Espíritu, Amén. de nuestra alma, la mente, la voluntad, las emociones, la conciencia, el corazón, el lugar de la comunión. Padre, sea tu sal secando estas aguas. Amén. Se secan ahora Amén. a un estado desértico para introducirnos ahora, atravesando ese desierto, a esa tierra, Señor, donde fluye leche y miel. Y esa tierra donde abundan tus aguas, aguas sin contaminación, aguas de vida, aguas que traen productividad, aguas que traen bendición, riqueza y abundancia. Amén. Sí, papá. Así como lo vimos manifestado en Abraham. Así como lo vimos manifestado también en tu pueblo, al salir de Egipto y ser introducidos a la tierra que vos hablaste. Amén. Padre, en nuestro cuerpo también, todo aquello que se haya manifestado como consecuencia de alguna de estas maldiciones. Te pedimos perdón, papá, por nuestros antepasados. Te pedimos perdón también por aquellos, Señor, fundadores de esta tierra en la que estamos pisando, de este territorio, de Polvorines, Padre, y de lo que hoy es llamado Malvinas. Padre, te pedimos perdón por los padres de esta ciudad, de estos territorios, que dieron paso y acceso a cualquiera de estas aguas y que aún lo siguen dando con sus prácticas, con templos paganos y ocultistas. Y damos la orden de desalojo en el nombre poderoso de Jesús. Damos la orden de desalojo. Te pedimos perdón, Señor, por la iniquidad territorial también. Padre, y se ha abierto un portal del torrente de tus aguas como nunca antes, de una forma sin precedentes. Amén. Y de tu ruaj, de tu espíritu, para que traiga el territorio, de la iglesia del territorio, a esa célula del territorio que compone la iglesia de Cristo a nivel general, la iglesia del Mesías. El nuevo nacimiento tan esperado. El nuevo nacimiento tan esperado. Del Cristo manifestado en Polvorines. Del Cristo manifestado en Malvinas. Del Mesías manifestado. El verdadero Mesías. Manifestado en Polvorines. Manifestado en Malvinas. Pero primeramente, Padre, manifestado totalmente en nuestras vidas. Gracias, papá. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te adoramos también, Padre, con nuestras ofrendas. Amén. Bendito sea tu nombre. Sea, Padre, y confiamos y creemos que tu palabra no volverá ni será vacía. Amén. Hecho está y consumado es. Y queda restringida su producción para aquel que realmente quiera escuchar y reciba este mensaje, como debe ser recibido. Amén. Aleluya. Gracias.